Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios. Pedimos que derrame en nosotros su Espíritu para poder comprender los salmos que vamos a estudiar. La número... O Espíritu Santo, soplo del amor del Padre y del Hijo, unifica a los hombres en el cuerpo de Cristo, anima a la Iglesia y plasma en nosotros la imagen de Jesús, para hacernos conformes a Él. Oh Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, que solo puede hacernos arder de amor. Reaviva las relaciones débiles. Reduce, haznos testigos de tu gratuidad. Haz que veamos tu gracia. Movilízanos para proclamar el Evangelio. Concédenos reflejar siempre tu santidad. Y tú, María, que siempre estuviste movida por el Espíritu Santo y su gracia, obténnos creer en la presencia del Espíritu en nosotros y concédenos ser dóciles a su acción en nuestros corazones como lo fuiste tú. Amén. Debido a la ausencia de Patricia, placemos para la próxima vez la evaluación de los profetas, para que tenga oportunidad de repasar. La última reunión, decía que hemos llevado a cabo 5 tomos. Introducción a la Biblia, Introducción al Pentateuco y Génesis, tomo 2, tomo 3, el Éxodo, el tomo 4, Historia de Israel, Números, Josué, Jueces, Primero y Segundo Reyes, y el tomo 5, los Profetas. Hoy empezamos entonces llevamos Pentateuco, históricos y profetas. Faltan únicamente los Salmos y los libros sapienciales para tener el Antiguo Testamento. Hago un breve resumen de lo que tratamos la última vez sobre los Salmos. Decía que una de las formas más elevadas de oración de todas las religiones de la humanidad. Millones y millones de personas están orando, cantando y utilizando los salmos como expresión de su fe y de su religiosidad. Los cantan y los rezan en la sinagoga los judíos, los cristianos, los católicos en la liturgia y ante todo en los conventos, en las abadías, los consagrados a la oración, benedictinos y muchos otros, franciscanos, dominicos, etc., rezan todo el día en el oficio de las horas los salmos. Entonces, una de las expresiones y de las formas de fe, de espiritualidad más sentidas en la Iglesia. Los salmos, decía, es un libro de oración, y la oración es, ante todo, la expresión de un encuentro, de una experiencia personal con Dios. A través de la oración, los creyentes encauzamos todo nuestro sentimiento de gratitud, de alabanza, de súplica, de arrepentimiento y nuestra profesión de fe. Lo que es más importante es que los salmos no son oraciones de personas, si de cualquier persona, sino fueron revelados e inspirados por Dios a esta persona, que fueron ¿quiénes? Fueron sacerdotes, reyes como David, como Salomón, fueron seguramente levitas, fueron gente humilde del pueblo que poco a poco fueron componiendo estas expresiones que se condensaron en estas 5 colecciones de salmos que hemos dicho que son
como una repetición del Pentateuco. El Pentateuco tenía 5 libros, los Salmos se compone de 5 grupos de salmos. Lo vamos a ver cómo termina. Bueno, los salmos son 150. Hay 2 clases de numeraciones. La Biblia griega trae los salmos en forma levemente diferente, porque en el Salmo 9 ellos lo duplican en 2, en cambio nosotros mantenemos el número 9, Salmo número 9 como un solo salmo. Por lo tanto, normalmente los salmos, la numeración que se utiliza en el libro, bueno, en el oficio de las horas y en la iglesia, siempre tiene un número más que el número de la Biblia griega. Esto tiene mucha importancia para tener en cuenta. Acerca de los autores hemos dicho que 73 de estos salmos, de los 150, son atribuidos al rey David, otros al rey Salomón, otros a diferentes personas como Asaf, Coré. Sin embargo, los estudiosos coinciden en que muy probablemente algunos de los salmos, pero muy pocos, pueden ser de la propia pluma o inspiración del rey David, como el Salmo 51 y otros. Pero más que Salmo de David, son salmos sobre el rey David, que representa para ellos el antecesor del Mesías. Los salmos vienen siempre con unas anotaciones. Por ejemplo, traen salmos, bueno, el libro que tengo aquí en la mano omite totalmente. Son a veces, indica quién es el autor del salmo, otra vez el instrumento con que debía acompañarse los salmos, y otras indicaciones que eran propias de quienes oraban o cantaban los salmos en el templo. Muchas Biblias omiten totalmente esta introducción del salmo y únicamente indican el número. Bueno, lo más importante, en cambio, que quisiera que tuviéramos en cuenta son los diferentes géneros literarios. Yo voy a insistir en que tengamos presentes los 3 principales. El primer lenguaje o género en el cual clasificamos los salmos son los himnos. Hay himnos de alabanza y de acción de gracias. Estos son himnos. Hay himnos al Señor como el Rey. También son himnos. Y cánticos a Sión, a Jerusalén. Entonces, la primera clasificación es identificar si son himnos o salmos de súplica. Los salmos de súplica en el 150 son los más numerosos. Es muy normal que los creyentes del Antiguo Testamento dedicaran o expresaran mucho más sus necesidades, sus angustias, más que alabar y dar gracias a Dios. Entonces, hay un segundo género literario que son salmos de súplica, y contiene lamentaciones por la situación de desgracia que están atravesando el pueblo de Israel, salmo de confianza y salmo de acción de gracias. Bueno, luego una tercera clasificación que es salmos didácticos. Son los salmos que tienen que ver con la historia de Israel, salmos litúrgicos, salmos proféticos y salmos sapienciales. La última vez anotaron estos 3 dentro del salmo didáctico. Son históricos, litúrgicos, proféticos, sapienciales. 4 clases de temas que tratan estos salmos. Entonces, himnos de alabanza o himnos al Señor como Rey, o cánticos a Sion, a Jerusalén. Segundo, salmo de súplica es otro grupo, y salmos didácticos. 3. Cada vez que estudiamos un salmo, nos preguntaremos si es un himno o un salmo de súplica o un salmo didáctico. Por lo menos hasta ahí podemos llegar. Pero yo encontré en un libro de Carlos Mesters, un carmelita holandés que vive desde hace muchos años en Brasil, que tiene el título Dios, ¿dónde estás? Un libro precioso, que es una introducción a la práctica de la Biblia. Encuentro unos comentarios que vale la pena que compartamos antes de iniciar
o de reanudar el estudio del Salmo. ¿Cuáles son las dificultades que encuentra un católico, un creyente, cuando estudia los Salmos? Dice, los salmos hablan de Dios como de alguien que se manifiesta en cualquier momento. Dan la impresión de que el salmista habla con Dios y Dios le responde, le resuelve sus problemas, le ayuda, le saca de su angustia. Y nosotros, en cambio, no experimentamos en igual forma esta proximidad, esta intervención de Dios. Dice, Dios interviene en la vida del salmista en momentos críticos de la vida. Vence las guerras, cura sus enfermedades, conduce al pueblo llegando incluso a alterar el curso normal de las cosas. Pero dice, Carlos Mestre dice, pero hoy Dios no aparece en la misma forma. Su acción se escapa de toda observación empírica. Dice, para los hombres de hoy, sobre todo para los que viven en las grandes ciudades, Dios ya no es un factor natural en la vida. Nadie invoca a Dios o tiene presente a Dios en sus dificultades, sino que se ha convertido para muchos en una hipótesis innecesaria. Dentro de las muchas hipótesis para explicar e interpretar la historia difícil y trágica a veces de nuestra vida, Dios muy pocas veces es interpelado o invocado como quien puede resolver. Dice, ya rezar es un problema, es una dificultad. De suyo, dice, es difícil. No es fácil recogerse delante de alguien que es invisible, como Dios. Dice, mucho más difícil resulta este contacto cuando el otro es invisible. Bueno, dice, los salmos se nos presentan además como oraciones antiguas, formuladas en otra cultura, su lenguaje nos parece muy extraño. Efectivamente, una de las dificultades que nosotros experimentamos es que cuando leemos un salmo dice, no refleja claramente lo que yo pienso y sufro. Bueno, desconocemos los hechos históricos a los que se refieren los salmos, por lo tanto nos resulta difícil rezarlo sabiendo que el contexto en que fue creado es para nosotros muy desconocido. Entonces, dice, no hay que considerar a los salmos como la expresión más perfecta. Además, los salmos contienen sentimientos de venganza, de odio, de autosuficiencia. Sí, no son oraciones perfectas. Nosotros muchas veces rezamos oraciones como las del cardenal que acabamos de leer, mucho más profunda, más completa, más íntima de los salmos. Los salmos no son perfectos, sin embargo son la expresión de un pueblo que fue caminando a lo largo de la historia y buscando a Dios. Dice, esta parte dice, en los salmos se refleja la historia milenaria de la lenta ascensión del hombre hacia Dios. Eso me parece una explicación muy buena. Es decir, en los salmos se refiere la historia milenaria de la lenta ascensión del hombre, ante todo de Israel, hacia Dios, y de nuestra progresiva liberación por el contacto con Dios. Sí, la humanidad, desde cuando Dios ha creado, fue caminando despacio, experimentando muchas veces tragedias grandes, pero caminando en la búsqueda de un contacto, de una comunión con Dios. Y los salmos reflejan precisamente esta continua caminar de Israel y de la humanidad hacia Dios. Conservan todo lo relativo a esta ascensión, lo registran todo, tanto las perfecciones como las imperfecciones, ¿no? Es normal. Es como cuando uno lee ciertos libros de los últimos 100 años de Colombia. Obviamente uno encuentra de todo, se registran hechos que en ese tiempo eran muy importantes, para nosotros lo son menos, pero expresan toda una vivencia de un pueblo. Pero al final hay un tema, algo que me gustó muchísimo. Dice, uno de los comentaristas más importantes de los Salmos fue San Agustín. Su preocupación era la siguiente: interpretarlo de tal manera que su pueblo, del siglo IV y V, pudiera encontrar en los Salmos una reflexión sobre su vida de ese tiempo y sobre su fe.
Hubo un famoso estudioso alemán, Hermann Gunkel, que identificó los géneros literarios de los salmos, que parece que fue un paso muy importante para decir, hay salmos, como decía antes, de alabanza, de acción de gracias, salmos históricos, etc. Pero dice el autor Carlos Mester, dice, con ese estudio se dio un paso enorme, ya que los salmos empezaron a reflejar aspectos concretos de la vida del pueblo. Pero la parte que me llamó la atención es la siguiente. Dice, es preciso ir más allá de las formas literarias, que son los géneros literarios, dice, hacia la fuente misma de donde brotan los salmos. ¿De dónde nacieron los salmos? Se pregunta el autor Carlos Mester. Seguramente nacieron de la vida propia de Israel durante del siglo X, desde David hasta el siglo III, hasta el siglo 300. Durante estos 700 años se fueron plasmando, fueron creando estos salmos. Por lo tanto, la mayoría de los salmos son seguramente de los últimos 300 años después del retorno de los deportados de Jerusalén, de Babilonia. Pero habrá un salmo mucho más antiguo. Dice el autor, esa fuente, la vida del pueblo, está más cerca de nosotros de lo que pensamos o sospechamos. Es nuestra misma vida humana, dice, iluminada por la llamada de Dios que nos interpela. Ahondando en los salmos, descubrimos la vida, esa misma vida que nosotros vivimos, y en ellos encontramos algo de nosotros mismos. De esa manera, los salmos podrán llegar a ser una expresión auténtica de lo que pasa en nuestra alma. ¿Sí? ¿Cuál es la dificultad que tenemos cuando estudiamos o rezamos un salmo? Que nos parece que los salmos son de muy otra época, siendo en cambio que el salmo es expresión de la vida, de los sufrimientos, de las angustias de un pueblo que es muy similar a lo nuestro. La vida de ese tiempo, aunque muy sencilla respecto a la nuestra, finalmente el hombre es el mismo. Experimentaba alegría, desconsuelo, ilusión, etc. Entonces dice el autor, los salmos entendidos de esa manera nos enfrentan con la vida, cruda y desnuda, tal como brota de nosotros mismos. Nos lleva a cuestionarnos sobre ella, a hacer que sintamos sus alegrías y sus tristezas, sus esperanzas y angustias, y de este modo a preocuparnos consciente y deliberadamente con aquella inquietud de la cual nos habla San Agustín. Tú nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta descanse en ti. Y termina diciendo el autor, me parece vale la pena que iniciemos, la dificultad principal en el rezo de los salmos, que está en el origen de las otras dificultades, es la siguiente. Los salmos, por los motivos ya enumerados, quedan fuera de nuestro horizonte de intereses. Dice, pero parece como si no tuvieran nada que decir sobre nuestra vida. Unos problemas distintos, un lenguaje distinto, una cultura distinta, unas situaciones distintas, una historia distinta. Efectivamente, cuando uno lee un salmo, muchas veces no se halla bien. Dice, yo estoy diciendo cosas que no reflejan lo que yo experimento cada día. Dice, nos dejan a oscuras sobre nosotros mismos, porque no hablan y ya de nosotros, y por eso mismo nos dejan igualmente a oscuras sobre el Dios que allí habla. El Dios de los salmistas muchas veces no se parece al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que nosotros invocamos con ternura, con amor, con confianza. Parece un Dios a veces castigador, un Dios cruel. Por lo tanto, nos sentimos muy ajenos al Dios de los salmos. Dice, pero esta dificultad se basa en un equívoco. En primer lugar, no profundizamos suficientemente en nuestra propia vida y por eso no somos capaces de sentir la vibración de la vida presente en los salmos. En segundo lugar, no profundizamos suficientemente en nuestro conocimiento de los salmos. Por mucho que expliquemos, que tratemos de entrar un poco en el mundo de los salmistas, no lo conocemos a fondo.
Y por eso no descubrimos en ellos nuestra vida humana como la única fuente de donde brotan estas oraciones. Y termino leyendo el último texto. A pesar de ser extraño a nosotros los salmos, han nacido de las más variadas situaciones existenciales que siguen siendo las nuestras. Por ejemplo, alegría. Habla mucho de alegría. El salmo primero que leímos la última vez empieza como un portal. Dichoso el hombre que camina según la ley de Dios. Dichoso. Entonces, habla de felicidad. Dice, la alegría, la gratitud, la tristeza, la angustia, la desesperación, la frustración, el abandono, la derrota, la victoria, la duda, la crisis, la paz, la guerra, la incomprensión, la fidelidad, la amistad, la traición, la enfermedad, la vejez, la persecución, la injusticia, la opresión y la experiencia, etc. Todos son temas que contienen los salmos y todos esos son experiencias que nosotros vivimos, no cada día, pero a lo largo de nuestra vida experimentamos todo esto, ¿no? Desesperación, angustia, alegría, ilusiones, etc. Quien no haya vivido estas situaciones no podrá comprender realmente los salmos. De repente, un niño que lee dice, yo no entiendo nada porque no he vivido esta clase de sufrimiento, de alegría que proyecta un salmo. Por eso, la exigencia primordial para una buena interpretación de los salmos es la vivencia de la propia vida en toda su extensión y profundidad, con todos sus problemas y sentimientos. Los salmos podrán convertirse entonces para nosotros en una auténtica expresión de nuestra vida. Entonces, ¿qué opinan de la opinión de Carlos Mester? Cuando usted reza los salmos en el oficio de las horas, ¿se siente a su gusto ante cierta expresión y vivencia del salmista o con ese Dios que interviene en la vida del salmista? Depende mucho del momento con lo que esté viviendo. Hay momentos de mucha alegría, de agradecimiento, donde sin duda se identifica. Se sintoniza. Y sí, hay momentos donde está pasando una serie de dificultades y uno dice, cacao, pues. Totalmente opuestas a la situación que uno vive. Por lo tanto, decimos, yo escojo otro salmo, busco otro salmo que refleje la situación que estoy viviendo. Esta es un poco la dificultad. Dice, si nosotros conocemos mucho más a fondo nuestra vida y sentiremos realmente como Dios interviene cada momento de nuestra vida, de repente el salmo pudiera ser una ayuda para un mejor diálogo con Dios. Me pareció muy interesante esta lectura. Muy bien, entonces entramos, la última vez estudiamos 2 salmos, los 2 primeros. Usted ve que en la lista de los salmos que aparece en el material, yo escogí 30 salmos de los 150. Lo escogí de acuerdo a mi propio sentir, sí, de acuerdo a la situación que estaba viviendo yo hace 12 años, cuando yo empecé a trabajar en el grupo bíblico, ¿no? Por lo tanto, puede que ustedes, algunos salmos no digan nada y preferirían que estudiáramos otro. Me gustaría entonces que ustedes dijeran, me gustaría que estudiáramos este salmo, que me encanta, que me llega mucho, ¿no? Hagamos este ejercicio buscando entre los salmos cuáles, además de esto o por fuera de esto, nos gustaría que lo estudiáramos, que lo compartiéramos. ¿Opinas? ¿Sí? Muy bien. El salmo primero, decía, es un poco el portal de este edificio que son los salmos, porque empieza, dichoso el hombre que no camina, que no se detiene, que no toma asiento con los malvados, ¿no? Entonces dice, dichoso el hombre cuya tarea es la ley del Señor. Entonces, un salmo didáctico, porque indica que cuáles son las condiciones para poder, dice, será como un árbol plantado, ¿no?, acerca de las acequias, que da frutos según su sazón. Luego dice el camino, porque el Señor se ocupa del camino de los justos, habla del camino del malvado, el camino de los justos, y lo compara como un árbol plantado, el camino del justo que da siempre frutos. Bueno, luego
no vamos a repetirlo todo. En el Salmo 2 es un salmo un salmo que tiene que ver con el rey. Porque dice, las naciones se amotinan contra el único rey que es Dios. Los pueblos meditan su fracaso, dice. Pero, dice, en el cielo, en el versículo 4 del Salmo 2, página 15, ¿no? Dice, sentado en el cielo, Dios, el Señor, se burla de estos reyes, estos poderosos, como lo hemos visto en el profeta Daniel, se sonríe, se burla de ellos y después manifiesta su cólera. Porque partamos de la premisa que los reyes de Israel eran simples representantes de Yahvé que se había ofrecido como pastor. Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo, ¿no? Cuando los reyes de Israel se ufanaron, se rebelaban contra la ley de Dios, dice, Dios se sonríe de ellos, siendo que al final del versículo 7 dice, yo voy a recitar el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Es decir, cada vez que Israel nombraba un rey como representante en Judá o en Israel, era un simple representante, dice, un hijo de Yahvé. Dios colocaba a los reyes sobre Israel como representantes propios, ¿no? Por lo tanto, cualquier interferencia, cualquier intervención de reyes ajenos a su voluntad era un atrevimiento. Finalmente termina el salmo, dichosos los que se refugian en él. Es un salmo interesante que fue muy citado por los Hechos de los Apóstoles para demostrar, ante todo, la alianza entre Pilato y Herodes en los tiempos de Jesús. Era un intento de rebelarse contra el verdadero Señor y Rey que era Yahvé. Muy bien. Pasamos ahora a tocar el tema, el Salmo 4, que no hemos visto hasta ahora. Aquí vamos a hacerlo un poco más detenidamente. Salmo 4. Dice, en la introducción, ¿puedes leer la introducción del Salmo 4? Para que lectura del texto de vida. Siempre distingo lectura del texto de vida, una experiencia de la vida. Y segundo, lectura de un texto de la Biblia. Los dos. Lectura del texto de la vida. Salmo 4. El sufrir calumnias y maledicencias es una de las pruebas más dolorosas de la vida. Las víctimas de esos atropellos muchas veces no conocen a sus calumniadores, o conociéndolos tienen miedo a afrontarlos y a denunciarlos. Sufren en silencio la falsedad y la deshonra. Sigue luego una serie de preguntas que yo hago al grupo que yo manejo, preguntándole si este problema se da o se ha dado también en nuestra vida, ser calumniados por personas y el sufrimiento que genera esta situación de molestia, de calumnia, de maledicencia. Lectura del texto de la Biblia, leamos a continuación. Los sinópticos narran que Jesús fue objeto de frecuentes calumnias y agravios de parte de sus enemigos. Se les acusaba de ser un comelón, de trabajar al servicio de Belcebú, de transgredir la ley de Moisés y de querer derribar el templo, centro de la religiosidad de Israel. Jesús no se dejó atemorizar ni desistió de cumplir su misión, porque confiaba en la protección de su Padre. Animaba a sus discípulos a no tener miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que, después de matar, tienen poder para arrojar el alma al infierno. Entonces, el enfoque del Salmo es un justo que se siente calumniado y que por tanto acude a Dios para que lo defienda. Siempre, como decimos antes, para el salmista Dios está presente en cada momento e interviene y atiende la oración de sus discípulos, de sus creyentes. Entonces, es un himno de confianza. Leámoslo. ¿Quiere usted leer el Salmo enteramente? Pasamos a
y luego lo compartimos un poco en explicación. Cuando te llamo, respóndeme, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste holgura, ten piedad de mí, oye mi oración. Señores, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis la mentira? Sabed, el Señor ha distinguido a un fiel suyo, el Señor me oye cuando lo llamo. Temblad y dejar de pecar, reflexionad en el hecho y guardad silencio. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos hará gozar de la dicha si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? En el corazón me has infundido más alegría que cuando abunda en su grano y su mosto. En la paz me acuesto y al punto me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Muy bien. Bueno, sí, ha rezado con frecuencia este salmo. Salmo es un precioso. Está la confianza que tiene el salmista en Dios, que de una vez lo plantea. Cuando te llamo, cuando te grito, dice el texto original, cuando te grito, respóndeme. Por eso que a veces encontramos que el salmista refleja realmente nuestra vivencia de un Dios que está muy cerca, al cual podemos pedirle que intervenga oportunamente para sacarnos de apuros, ¿no? Cuando te llamo, responde. Tengan en cuenta, cada vez que el salmista utiliza la palabra Dios, es lo equivalente a Elohim. Cuando el salmista utiliza la palabra Señor, es Yahvé. Entonces, tengamos en cuenta, Dios es el nombre genérico de la divinidad, Dios de Israel. Cuando el salmista utiliza la palabra Señor, es la traducción de la palabra del nombre propio Yahvé. Tengamos en cuenta eso. Lo dice al revés ahorita, entonces es Yahvé. Yahvé es la traducción, lo traduce el autor aquí como Yahvé. Yahvé como Señor. Y Elohim, Dios. Entonces aquí, Dios defensor mío, es Dios. Tú que en el aprieto me diste holgura. Aquí hay un comentario muy bonito que traigo. Cuando se hace referencia a Dios, ¿es Elohim? Sí, señor. Sí, Dios es Elohim, Dios en general. También los Elohim en plural significa los dioses de ese tiempo. Israel reconocía un solo Dios, lo llamaba Elohim o lo llamaba con el nombre propio Yahvé. Y Yahvé es traducción, lo trae aquí el traductor como Señor. Cada vez que encontramos Señor, es Yahvé, con el nombre propio. San Juan de Dios, hablando del aprieto y de la holgura, dice que fuera de Dios todo es estrecho. ¿No? Cuando dice, tú que en el aprieto me diste holgura, ¿no? Dice San Juan de Dios, fuera de Dios todo es estrecho. Dios entonces ensancha la mente, el corazón, los horizontes, porque encontramos en Él un defensor, ¿no? Dios defensor mío, me diste holgura, ten piedad de mí, oye mi oración. Entonces el salmista pide que en esta situación en que se siente víctima de una calumnia, de una maledicencia, pide que Dios intervenga y que le dé holgura, porque se siente, obviamente, una persona que es objeto de una maldición, de una calumnia, se siente apretado, se siente incómodo, porque piensa que todo el mundo lo está clasificando como se llama. Bueno. Luego, hay un comentario que dice, el hombre necesita espacio físico, de la página 20, para vivir y moverse y trabajar. La vida en la ciudad a veces limita mucho el espacio en las casas, en los medios de transporte. Entonces, cuando uno se siente en aprietos, cuando sufrimos estrés, cuando nos sentimos limitados, entonces
muchas veces tenemos esta sensación de que estamos estrechos, en aprietos en la familia, o en el trabajo, o en la sociedad. Entonces pedimos que Dios nos dé anchura, que nos libre de todas estas limitaciones. Ante todo cuando una persona está sufriendo situaciones como esa de maledicencia o de calumnia. Dice, luego continúa en el versículo 3, señores, ¿a quién se dirige cuando habla de señores? Habla de los causantes de su calumnia, a los que lo calumniaron. Señores, significa que son de la categoría de una clase alta, los llama señores. ¿Hasta cuándo trajeréis mi honor y amaréis la falsedad y buscaréis la mentira? Entonces es una interpelación. Pide, ¿cuándo es que dejan de calumniarme? ¿No? Es saberlo, entonces le da indicaciones. Él no pide una venganza contra ellos, sino que el Señor dice, ha distinguido a su fiel, que es el propio salmista, ha distinguido a un fiel suyo, el Señor me oye cuando lo llamo. Tengan en cuenta, dice, a los que lo calumniaron, que el Señor está de mi parte. Cuando yo lo llamo, Él me defiende y me escucha. Ojalá que nosotros pudiéramos decir siempre esto cuando nos sentimos en aprietos. Luego dice, le da como consejo, temblad y dejad de pecar. Y los invita a que tengan un santo temor de Dios, porque sabe que la calumnia es una grave violación de la caridad, de la justicia. Reflexionad en el hecho y guardad silencio. Sí, los invita a convertirse. Luego dice, ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Los invita a expiar sus errores ofreciendo sacrificio a Dios, ¿no? Entonces, una invitación. Luego, dice, versículo 7, muchos dicen, ¿quién nos hará gozar de la dicha si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? ¿No? Pregunta, si tú no me defiendes, no intervienes, no me defiendes, no podré ver la luz de tu rostro. ¿Qué hay ¿Cómo entienden ustedes detrás de ese salmo? ¿Qué salmista puede ver? ¿Cómo lo describirían este salmista que tiene tanta conciencia de proximidad de su Dios, que dice, si tú no me haces gozar de la dicha, si la luz de tu rostro se aleja, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué impresión tienen de este salmista? Me parece que cuando la presencia de Dios no está en nuestras vidas, estamos perdidos. Y es lo que el salmista muy seguramente quiere decir. Si no está tu luz, si no está tu presencia, no hay nada que hacer en nuestra vida. Exactamente. Entonces, es una persona que estaba acostumbrado a contar siempre con la luz de la presencia, la luz de la presencia de Dios, pero dice, en esta situación tan dolorosa, siente como si la luz del rostro de Dios se alejara de él. Dice, en el corazón me has infundido más alegría que cuando abundan su grano y su mosto. Dice, en el pasado yo he gozado de tus bendiciones, ¿no? Entonces, en eso te parece retomar la tranquilidad y la paz interior, porque dice, en paz me acuesto y al punto me duermo. Porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Supera este momento difícil, doloroso de la calumnia, de la incomodidad, del aprieto en que se encuentra, y dice, si tú estás conmigo y tú me bendices, yo me acuesto en paz y al punto me duermo. No tiene pesadillas, no tiene... Porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Este último versículo lo utilizamos mucho cuando en el completorio, cuando despedimos el día y nos alistamos para dormir. Dice, en paz me acuesto y al punto me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Es un salmo muy bonito, que sirve para momentos en que nos sentimos en aprietos, sea por calumnias o por dificultades que se nos presentan. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué se les ocurre como interpretación de este salmo? Me gusta mucho el texto de Juan de la Cruz cuando dice, sin Dios todo es aprieto, todo es
todo es estrecho. Sin Dios, fuera de Dios, todo es estrecho. Con Dios también las dificultades se van despejando poco a poco, ¿no? Y también hay una posición como de humildad, de reconocer que es una gracia también. Sin tu luz, la luz viene de Él, no Claro. viene de uno. Ajá. Sí. Entonces, hay la breve conclusión de la página 21 del capítulo del versículo del numeral 4. El salmista nos exhorta a acudir a Dios, el refugio y defensor de las víctimas de agravios e injusticias. El que nos ha ayudado en otras dificultades atenderá nuestra oración. Experimentar santo temor de Dios temblando ante su justicia. No pecar porque el Señor ha tomado partido por un hombre ultrajado. La Escritura dice, el inicio de la sabiduría es el temor de Dios. El que tema a Dios, por supuesto, no calumnia, no hace agravio a la persona. Jesús nos enseña a no vengarnos de los que nos hacen el mal, sino orar por ellos. ¿Cómo solemos actuar en esta circunstancia cuando nos sentimos en aprieto porque alguien habló mal de nosotros? Entonces, confiar en que Dios está de nuestra parte. Temblad y dejad de pecar. Muy bien. Es un salmo que puede enseñar muchas cosas y podemos aplicarlo en muchas situaciones. Como lo hemos hecho, vamos a terminar el salmo rezando esta última oración que fue hecha en función del contenido de ese salmo. Lo rezamos juntos. Oh Dios, omnipotente y eterno, que has escuchado la súplica de tu ungido, el Cristo, tu enviado, y por medio de él has hecho grandes prodigios y lo has liberado de la muerte. No permitas que nuestro corazón pierda la serenidad y se cierre a su voz. Haz que transcurramos noches tranquilas y llénanos con tu alegría. Esperaremos en el silencio, en la paz, que resplandezca sobre nosotros la luz de la resurrección. Amén. Entonces, ambos, sea el salmo con la oración final, son muy útiles para que lo tengamos en cuenta para nuestra situación. Muy bien, y pasamos al salmo 8. Nos omitimos el 5, el 6, el 7 y pasamos al 8. ¿Quiere leer usted, Carolina, la lectura del texto de la vida? Nos ha pasado alguna vez preguntarnos, al contemplar en una noche serena el firmamento lleno de estrellas, ¿qué tan pequeño soy ante la inmensidad del universo? ¿Qué tan diminuto es el planeta Tierra ante la magnitud de otras estrellas y de las galaxias? ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde y se ocupe de él? Porque Dios nos dio la capacidad de conocer sus obras maravillosas y de disponer de ellas. Muy bien, imagino que muchas veces nosotros, ante un cielo estrellado, en el Neusa o en Villa de Leyva, hemos dicho que maravilloso es Dios, que soy yo ante este universo inmensamente grande, ante muchos universos, galaxias, etc., para que Dios se ocupa de mí, para que yo me escuche, me atienda y me perdone, que soy yo. ¿Qué es la Tierra frente a este pequeño planeta en comparación con este universo? Nos hemos preguntado muchas veces y hemos simplemente orado en aquel momento. Sigamos lectura del libro del Biblia. La Biblia dice que Dios creó el mundo con sabiduría, inteligencia y ciencia. Los Salmos 8, 19, 89 y 104 cantan la belleza del cosmos y reconocen que Dios lo ha formado, amasado, modelado, como la arcilla. ¿Qué es el hombre frente a Dios cuya misericordia le es tan necesaria? En vano trataría de escapar de su presencia. En todos los momentos está en las manos de su Creador. ¿Qué sentido tiene mi presencia en este mundo? ¿Será que yo tengo una misión que cumplir? ¿Será que la misión del universo me puede conducir al conocimiento de Dios? Toda pregunta y muchas otras preguntas que nos planteamos cuando miramos
el universo cuando miramos un cielo lleno de estrellas. Leamos entonces ahora el Salmo. Señor, dueño nuestro, que ilustres tu nombre en toda la tierra. Quiero servir a tu majestad celeste con boca de chiquillos y criaturas. Has cimentado un baluarte frente a tus adversarios para reprimir al enemigo vengativo. Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has dispuesto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El hijo de Adán para que te ocupes de él? Lo has hecho poco menos que un Dios, de gloria y honor lo has coronado. Le has dado el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo has sometido a tus pies, ovejas y toros en masa, también las bestias salvajes, aves del cielo, peces del mar, que trazan senda por los mares. Señor, dueño nuestro, que ilustres tu nombre en toda la tierra. Muy bien. Este salmo es un himno de alabanza, o es un salmo de súplica, o es un salmo didáctico. Himno de alabanza. Alabanza, no cabe duda. El último versículo dice claramente. Hay abajo dice, en una noche llena de estrellas, el salmista, tal vez un pastor errante de Asia Menor, se fija en la transparencia de la gloria de Dios que penetra y se extiende hasta el cielo y la tierra, y celebra con su canto el poder, la sabiduría, la belleza y el orden de Dios creador y Señor del universo. Bueno, luego viene la explicación que damos sobre Yahvé. Aquí se dirige directamente, mire, Señor, habla de Yahvé. Cuando dice Señor, es Yahvé. Muy bien. Y lo repite varias veces. Señor, dueño nuestro. No, aquí en este salmo lo dice únicamente al final, el último versículo. Señor, dueño nuestro, que ilustres tu nombre en toda la tierra. El primer versículo lo repite también en el último versículo del salmo. Dice el salmista, que ilustres tu nombre en toda la tierra. La palabra nombre reemplaza el nombre de Dios, ¿no? Nombre es la persona, no otra palabra. Dice, quiero servir a tu majestad celeste con la boca de chiquillos y criaturas. Nos preguntamos qué tiene que ver aquí los chiquillos y las criaturas. La explicación que dan los analistas dice, Dios revela su gloria a los pequeños y los oculta a los sabios. Solamente los que tienen un corazón humilde, sencillo, transparente, que normalmente son los niños que tienen una capacidad de visualizar las cosas en forma diferente, ellos son los que pueden admirar la magnificencia de la creación. Efectivamente, las preguntas más comunes que hace un niño cuando mira de repente hacia el cielo, hacia el firmamento, son estas preguntas que hace un niño, que son las más espontáneas, ¿no? Nos acordamos de cuando Jesús entró en Jerusalén, en su entrada triunfal, al lomo de un caballito. Fueron los niños los que lo aclamaban, aleluya, dando la bienvenida al rey de Israel. Entonces le preguntaban a la gente, ¿por qué dejas que los niños digan que te llamen Mesías? Le preguntan a Jesús. Y él dice que si no son los niños que lo dicen, ¿quién más? Exactamente, muy bien. Entonces aquí dice, con la boca de chiquillo y criatura. Nosotros tenemos que asumir esa actitud transparente, ingenua del niño para poder descubrir la maravilla, la gloria de Dios. Ese grano también lo usan en la liturgia de la fiesta de los santos inocentes. También los niños. Bueno. Dice, cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna, la estrella que has dispuesto, ¿no? ¿Qué es el hombre? Es la gran pregunta, para que te acuerde él. ¿Qué es que somos nosotros frente a la magnificencia, a la inmensidad del universo, de las estrellas, de las galaxias, de las constelaciones? ¿Qué somos nosotros? Dicen, ¿para qué te ocupes de él? Entonces, la gran pregunta, ¿por qué cada uno de nosotros puede considerarse
privilegiado porque Dios, que es Padre, se ocupa de cada uno de nosotros, siendo que nosotros somos diminutos átomos dentro del universo, ¿no? ¿Cuál será la razón por la cual Dios se ocupa de nosotros? Dice, nos has hecho poco menos de un Dios. Los estudiosos preguntan, ¿a quién se refiere? Nosotros no somos poco menos de un Dios, somos muchísimo menos que un Dios, ¿no? Pero parece que en ese tiempo dioses había muchos dioses en el tiempo en que escribió ese salmo. Algunos piensan que dice que eres menos que un ángel. Nosotros somos un poco inferiores a los ángeles, pero tenemos la gran capacidad de contar con el amor, con la preocupación de Dios. Bueno, dice, de gloria y honor lo has coronado. Finalmente, quien ha sido coronado de gloria y honor fue Jesús. Como hombre fue coronado de gloria y honor, más que los hombres no estamos rodeados o dignos de decir que gozamos de la gloria. Pero sí, le has dado mando sobre las obras de tus manos. Al hombre Dios le ha encargado la administración del mundo, de la tierra. Dice, bajo tus pies están las ovejas, los toros y también las bestias salvajes, las aves del cielo, los peces del mar. Bueno, entonces, Dios ha entregado la administración, el cuidado, el gobierno de la tierra al hombre. Y entonces preguntan nuevamente, Señor Yahvé, dueño nuestro, que ilustre es tu nombre en toda la tierra. Hay algunos comentarios acá que vale la pena que tengamos. Pregunta al final de la página 25. ¿Podemos decir que los hombres son señores de toda la tierra, como lo describe el salmista? El hombre está muy distante de la condición divina, bastante semejante más bien a las fieras, por la forma como actúa, con poca dignidad y señorío. Lo que Dios hizo al comienzo de la creación lo ha destruido el hombre. Mientras tanto, los astros giran indiferentes en el cielo nocturno. Los astros están cumpliendo perfectamente el plan de Dios. Y si alzamos nuestra mirada a lo alto, es para llorar nuestro propio desorden. Si comparamos el orden que hay en el universo con el desorden que hay en nuestra vida, definitivamente nosotros no nos sentimos tan semejantes a Dios, ¿no? Somos más bien un estorbo, una nota discordante dentro de la armonía de la sinfonía de los astros. ¿Dónde están los ojos limpios que ven a Dios en sus obras? Nos preguntamos. ¿Somos capaces nosotros de encontrar a Dios mirando la naturaleza, el universo? ¿Dónde está la boca infantil que disfruta alabando a Dios? Nosotros somos una nota falsa en el cántico del mundo. ¿No? El autor de la carta de los Hebreos, en capítulo 2, versículo 5-8, insinúa que todo lo que le falta al hombre de realismo se realiza en el Hijo de Dios hecho hombre. Todo lo han sometido bajo los pies de Cristo, efectivamente. Entonces, muchos interpretan este salmo en relación con Cristo. A él sí le ha sido dado el gobierno, el reino, el dominio de todo el mundo, no tanto al hombre. Bueno. Al final de la página 26, Cristo realiza el sentido de este salmo en su encarnación y lleva todo a plenitud como hijo de Adán e imagen perfecta de Dios. El cristiano, al recibir el espíritu de filiación, participa de la auténtica dignidad del hombre, supera la rebeldía y se une al coro de alabanza. La pregunta del Salmo, ¿qué es el hombre? El hombre es hermano menor y la imagen de Jesucristo, por quien el Padre se acuerda y se ocupa de él. Entonces, hay que interpretar el Salmo a la luz de Cristo. Cristo es realmente el hombre perfecto al cual Dios ha entregado el gobierno de este mundo. Bueno, terminamos bien leyendo.
rezando la oración. ¿O hay algún comentario sobre este salmo? Refleja un poco lo que nosotros hacemos cuando estamos frente a un espectáculo, un paisaje, a una noche llena de estrellas. Yo creo que sí, que finalmente nos sentimos tan pequeños y tan discordes de este orden maravilloso que Dios ha colocado en el universo, que realmente decimos, Señor, ¿por qué tú te ocupas de mí siendo que yo no soy nada en comparación con este inmenso universo que responde perfectamente a tu mandato? Como cuando uno está en el mar o en algún sitio gigante que es majestuoso y uno no sabe ni no alcanza ni siquiera visualizar una pequeña porción. Y Dios ha hecho todo minuciosamente. O cuando observas un bosque lleno de flores, cada animal, cada pajarito, cada flor, diferente, única, hermosa. Me dice, ¿en qué momento Dios hizo todo este paisaje? Pero hoja por hoja, detalle por detalle, y es absolutamente perfecto. Y pues aparte de agradecimiento y sentimiento de sentirnos amados a través también de la naturaleza, es como esa sensación que evoca el contemplar la naturaleza a los ojos de Dios, ¿no? Sí, puede producir dos efectos. Uno, que tan discorde soy yo frente al orden inmenso que hay en la naturaleza. Una flor sigue un orden perfecto, ¿no? De una semilla nace una flor bellísima. Y cuando nos comparamos con el orden, con la armonía, la perfección de las cosas que hay, y nos comparamos con nuestra vida, decimos, Señor, ¿por qué te ocupas tanto de mí siendo que yo soy una nota falsa dentro de esa armonía que es el universo? Este debería ser, ¿me parece? Sí, no, en la orquesta estamos disonando. Eso, están disonando. En cambio, las criaturas obedecen perfectamente a un orden establecido por Dios. Recemos entonces la oración final y avanzamos. Oh Dios, omnipotente y eterno, que has hecho el universo para que el hombre, creado a tu imagen y semejanza, cantase la grandeza de tu nombre, y has querido que tu Hijo, revistiendo nuestra naturaleza, se humillase por debajo de los ángeles, para resucitarlo coronado de gloria y honor. Acuérdate de los hombres, discípulos del nuevo Adán Jesucristo, y concédenos descubrirte la belleza e inmensidad del universo, para que sobre nuestros rostros resplandezca un día la luz de su gloria. Amén. Bonita su oración, ¿no? Vamos para el Salmo 15. Vamos, ¿quiere que demoremos más o seguimos este orden? Muy bien. Lea el texto de la vida, Jorge. Lectura del texto de la vida. Señor. No, Salmo 15, los reyes. Lectura texto. Sí. Los reyes, los gobernantes y poderosos de este mundo Pasito, pausadamente. Sí. suelen restringir el acceso de la gente a los lujosos palacios donde viven, a través de un rígido protocolo que establece normas y condiciones rigurosas para los que pretenden acercarse. Es una experiencia, ¿no? Para uno entrar al Palacio Nariño, uno tiene que pedir una cita y seguir un protocolo, ¿no? Bueno, sigamos. Lectura del texto de la Biblia. ¿Has preguntado alguna Nos vez? hemos preguntado, perdone, nos hemos preguntado. Son las normas de protocolo que debemos respetar para poder un día hospedarnos en la tienda del Dios Altísimo? En el Evangelio de Lucas encontramos el episodio del fariseo y del publicano que oran en el templo. ¿Quién de los dos regresó justificado? ¿Cómo dispongo mi cuerpo y mi espíritu? ¿Cuándo voy a dialogar con Dios? ¿Cuándo voy a dialogar con Dios? ¿Quién es digno de acercarse a Dios? Muy bien. Entonces, aquí el salmista pregunta, ¿quién puede hospedarse en tu tienda, en tu morada? ¿No? Nosotros sabemos que para poder hospedarse en cualquier hotel, en cualquier sitio, tenemos que seguir un trámite, ¿no? muy perfecto para poder tener acceso. Y nos pregunta aquí,
¿Cómo dispongo mi cuerpo y mi espíritu cuando voy a dialogar con Dios? ¿Quién es digno de acercarse a Dios? Esta es la gran inquietud que despierta o que suscita este salmo. Leamos, yo le voy a leer esta vez el salmo. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Tengamos en cuenta que Abraham, Isaac, los patriarcas, vivieron casi toda su vida en tiendas. Y el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, también vivía en tienda. Por lo tanto, es muy normal que el salmista se refiere a la tienda como la morada de Dios. ¿Quién habitará en tu monte santo? El monte santo era Sión, Jerusalén. El de conducta intachable. Por lo tanto, ahora empieza a indicar las condiciones para poder entrar en la tienda de Dios, entrar en comunión con Dios. Primero, el de conducta intachable. Entonces, aquí hace son los 10 mandamientos. El que practica la justicia, el que dice la verdad sinceramente y no calumnia con su lengua, el que no hace mal al prójimo, no difama a su vecino, el que desprecia al que Dios reprueba y honra en cambio a los fieles del Señor, el que no retracta lo que juró aún en daño propio, el que no presta dinero a usura, el que no acepta soborno contra el inocente, el que obra así nunca fallará. Entonces, aquí pone cuáles son las condiciones que Dios pone para que nosotros podamos vivir en su tienda. La tienda de Dios, ¿cuál es? La morada de Dios. Pero podemos decirlo también en la presencia de Dios, cuando nosotros nos disponemos a orar una de las horas del oficio divino, cuando entramos a la iglesia para celebrar la Eucaristía. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces dice, primero, la primera condición, en la página 28, el de conducta intachable. Pueden habitar en la casa del Señor. El que procede, es decir, con rectitud interior y honestidad. Segundo, el que practica la justicia, especialmente en las relaciones con el prójimo, el que no oprime, que no hace daño a su prójimo. Tercero, el que dice la verdad en su corazón, la persona auténtica, sincera, ¿no? Que tiene, dice, la sinceridad y verdad. Cuarta condición, el que no usa la lengua para calumniar o a difamar o maledecir. Quinta, el que no hace mal a su prójimo. Sexta condición, que no difama ni injuria al vecino. Séptima, que no toma partido por los amigos, el que toma partido por los amigos de Dios contra sus enemigos, contra sus amigos. Quien no está conmigo está contra mí, la traducción de esto. La octava, cumplir lo que se ha jurado, aun cuando el cumplimiento pueda causar algún daño. El juramento es sagrado y hay que cumplirlo. Noveno, no practicar la usura, que era muy propia de ese tiempo y hoy día también. La décima condición, no aceptar sobornos contra el inocente. Entonces, el que quiere vivir, habitar en la tienda del Señor en comunión con Dios, tiene que examinarse antes si ha cumplido estas 10 condiciones. ¿Qué nos sugiere esto? Que cuando uno se dispone para orar o para participar en la Eucaristía o alguno de los sacramentos, debería preguntarse con mucha seriedad, ¿seré digno yo de habitar en la tienda del Señor, siendo que mi vida, mi conducta, mi comportamiento no refleja todas estas 10 condiciones, que son precisamente los 10 mandamientos, dicho en palabras diferentes, ¿no? ¿Qué nos plantea este salmo? Que para poder acudir a Dios, ser recibido en su tienda, nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia primero para ver si somos dignos de poder habitar en la casa del Señor. Entonces, siempre es válido este salmo, porque con mucha facilidad nosotros ni siquiera pensamos, simplemente nos persignamos y arrancamos con un salmo o una oración sin preguntarnos si estamos en condición de poder comunicarnos con Dios, orar, alabar la gracia, ¿no? Dice al final, ¿será que las 10 normas del protocolo enunciadas en el Salmo 15 reúnen todas las condiciones básicas para acercarnos a Dios? Todas esas normas tienen relación
con el amor al prójimo. Fíjese que entre las 10 cláusulas que pone el salmista no hay ninguna que tiene que ver con Dios, el amor a Dios. Todo tiene que ver con el prójimo. Lo que indica que es más fácil para nosotros pecar contra nuestro prójimo que omitir alguna obligación con Dios, ¿no? Porque aquí menciona 7, 10, 9 condiciones, todas relacionadas con el prójimo. ¿Por qué Dios da tanta importancia al mandamiento del amor al prójimo? La última pregunta. Sabemos que es el mandamiento que nos dio en la última cena, el mandamiento nuevo, amar a Dios, ¿no? Y al prójimo. Muy bien. ¿Algún comentario sobre esto? Es una síntesis del Éxodo, ¿no? Del Decálogo. El Decálogo. Es un decálogo resumido, pero enfocado hacia la caridad y la justicia hacia el prójimo, que es la más fácil de violar normalmente, ¿no? Uno no blasfema, no ofende a Dios, pero sí mucho más fácilmente puede ofender al prójimo con una de estas. Igual al ofender al prójimo se ofende a Dios. Obviamente. Entonces, de pronto... El que dice que ama a Dios y ofende al prójimo, que es la imagen de Dios. A Pablo se dice que es un mentiroso. Sí, mentiroso. Muy bien, si no hay más, rezamos el Salmo porque así vamos leyendo, escuchando y orando. Creo que es la mejor forma de poder. Oración conclusiva, todos. Oh Señor Jesús, que has venido a habitar entre nosotros y has regresado al Padre para hacernos hospedar contigo en la tienda eterna, concédenos que, después de haber caminado aquí en este mundo, observando tus mandamientos con corazón sincero, podamos habitar con los santos en la montaña celeste, donde tú reinas junto a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Y pasamos al Salmo 16. ¿Vamos muy rápido o apenas? ¿Así? Muy bien. Ya lees la lectura de vida y la lectura del texto de vida. Salmo 16. Hay circunstancias en la vida en que nos hemos sentido insignificantes, marginales, sin peso e importancia alguna ante la arrogancia del poder, la ostentación de riqueza y honores de la gente poderosa de este mundo. Mucha gente se deja deslumbrar ante los que ostentan títulos, fama y prestigio. Otros están llenos de envidia y de odio. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente? Esta es la gran pregunta. Ante la ostentación, el poderío, a veces nos sentimos incómodos y a veces envidiamos o nos sentimos molestos por la forma como hacen hincapié en esto. ¿Sí? Lectura del texto de la Biblia. La Biblia dice que Dios mira a los humildes y rechaza a los soberbios. En el Antiguo Testamento, los modelos de humildad son Moisés, el más humilde de los hombres, y el misterioso siervo que por humilde sumisión hasta la muerte realizó el designio de Dios. Dice que el Altísimo habita con aquel que es humilde de espíritu y tiene el corazón contrito. Los frutos de la humildad son el temor de Dios, riqueza, gloria y vida. La Biblia coloca la confianza en Dios como fundamento de la relación con Dios. Abraham confió en las promesas de Yahvé. En cambio, Israel no se fió del Todopoderoso que lo liberó de la esclavitud y prefirió los ídolos de los pueblos vecinos. De los salmos brotan reflexiones como la del Salmo 40, 18. El Señor piensa en mí, pobre y desgraciado. Jesús invita a sus discípulos a abrirse como niños a la confianza en la protección de Dios. Muy bien. Hago un breve comentario. Teniendo en cuenta que los salmos finalmente son una síntesis de la historia de Israel. Todo lo que plantea, todo lo que sufre y que
experimenta el salmista es una de las experiencias propias del pueblo de Israel, que pasaba por momentos muy difíciles y que muchas veces caía en graves errores, en grave idolatría. Pero aquí siempre encontramos el reflejo de la vida de ellos, de esta superación, de esta ascensión, como decía antes Mesters, una ascensión progresiva del hombre hacia Dios. Muy bien, veamos el Salmo ahora. Salmo de súplica, es un salmo de súplica este. Sí. Guárdame, Dios, que me refugio en ti. Declaro al Señor, tú eres mi dueño, no tengo bien fuera de ti. Y a los consagrados de la tierra son mis príncipes, todo mi afán es por ellos. Multiplican sus penas los que corren tras dioses extraños. No derramaré sus libaciones de sangre, mis labios no pronunciarán sus nombres. El Señor es la porción de mi lote y de mi copa. Tú controlas mi suerte. Me ha tocado una parcela apacible, es espléndida mi heredad. Bendigo al Señor que me aconseja, aun de noche me instruye en mis entrañas. Pongo siempre al Señor ante mí, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, siento un gozo entrañable, aún mi carne habita seguro. Pues no entregarás mi vida al abismo, ni dejarás al fiel tuyo ver la fosa. Me enseñarás un camino de vida, me colmarás de gozo en tu presencia, de delicias perpetuas a tu derecha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un salmo precioso este, muy bonito. Entonces, es una súplica. Guárdame, Dios, que me refugio en ti. Entonces, pide que Dios lo ampare, que lo acoja, porque se refugia en Él. Una vez más encontramos que el salmista siente a Dios muy presente, lo que a nosotros puede que nos permitamos esta presencia permanente de Dios en momentos de dificultad. El salmista lo tiene presente. Tan así que hay un texto acá, del versículo 8, me anticipo un poco, cuando dice, pongo siempre al Señor ante mí, como si uno pudiera coger al Señor y colocarlo a la diestra o a la siniestra o al frente, ¿no? Es Dios que nos coloca al frente, sí, pero no nosotros. Pero el salmista dice, pongo siempre al Señor ante mí, con Él a mi derecha no vacilaré. Es un atrevimiento pensar que yo coloco a Dios frente a mí, a la derecha o a la izquierda. Bueno, me refugio en ti. Declaro, Señor, tú eres mi dueño, no tengo bien fuera de ti. Él se siente totalmente propiedad de Dios, se siente tranquilo ante Dios. Y dice, y a los consagrados, no sabemos quiénes son estos consagrados de la tierra, muy probablemente eran los hombres religiosos, hombres de cierta cual categoría dentro del pueblo de Israel. Los consagrados de la tierra son mis príncipes, todo mi afán es por ellos. No sabemos a quién se refiere el salmista cuando habla de los consagrados de la tierra. Dice, pero a continuación dice, multiplican sus penas los que corren tras dioses extraños. Dice, fatigan demasiado los que andan detrás de dioses extraños, los Baales de Israel. Dice, no derramaré sus libaciones de sangre. Yo no voy a participar en sus ritos sacrílegos, libaciones de sangre. Tengan en cuenta que una de las formas de sacrificio que tenían en ese tiempo era sacrificar a sus propios hijos para que Dios proveyera bienestar o que les diera victoria en la guerra. Mis labios no pronunciarán sus nombres. Entonces, no quiero ir detrás de atracciones de la cultura y mito de este mundo. Dice, el Señor es, aquí viene la parte más bonita del Salmo, el Señor es la porción de mi lote y de mi copa. Dios me ha asignado un lote hermoso, un cáliz lleno de vino, ¿no? Tú controlas mi suerte, yo te pertenezco, tú controlas mi vida, mi futuro. Por lo tanto, me ha tocado una parcela apacible. Tengan en cuenta que cuando Dios entregó la tierra de Canaán, a cada tribu les entregó una parcela
un territorio propio, ¿no? Cada una de las tribus. Dice, y así lo ha hecho con él. Me ha tocado una parcela apacible, espléndida mi heredad. Esto cuando oramos este salmo, cada uno puede decir, a mí me ha tocado, por ejemplo, vivir en Colombia, un país bellísimo, ¿no? Me ha tocado tener una vivienda, una casa, un trabajo, ¿no? Entonces, ahí puede salir a flote sentimientos de gratitud porque Dios es la porción de mi lote. Dios es parte de la herencia que me ha tocado. Por lo tanto, bendigo al Señor que me aconseja, aún de noche me instruye en mis entrañas. Entonces, siempre estoy dispuesta a darle gracias porque Dios me ha dado lo mejor. Pongo siempre al Señor ante mi mano. Al final dice, vienen dos textos muy importantes. No entregarás mi vida al abismo. Es una profesión de esperanza en que su vida no terminará con la muerte, no pudrirá en la tierra, ¿no? Ni dejarás al fiel tuyo ver la fosa. Dice, tú no permitirás que tu hijo vea la fosa, que era un poco el abismo, el infierno. Ese texto fue tomado por el apóstol Pedro cuando el día de Pentecostés demostró que Jesús no había conocido la fosa y el abismo de la muerte, ¿no? Sino que Dios lo había resucitado. Fue uno de los textos que utilizó el apóstol Pedro cuando salió el día de Pentecostés y se dirigió al pueblo para demostrar que Jesús, el Maestro que ellos habían crucificado, no fue entregado, no conoció el abismo y siendo fiel de Dios no vio la fosa. Dice, me enseñarás un camino de vida, me colmarás de gozo en tu presencia, de delicia perpetua tu derecha. Aquí se vislumbra la fe en el más allá, en el premio, en la recompensa, ¿no? Tú me enseñarás el camino de la vida, me indicarás, ¿no? Por lo tanto, me colmarás de gozo en tu presencia. Entonces, ese texto es muy importante porque anticipa muchos siglos antes la esperanza cristiana, que no todo termina, sino que Dios nos indicará un camino que nos lleva a la gloria y nos llenará de delicias perpetuas. Entonces, la esperanza en el premio eterno se condensa o se manifiesta en estos dos versículos. ¿Algo más? Podemos. Aquí también la confianza, ¿cuánta confianza nos falta si realmente es nuestro refugio, si es nuestro todo? Muchas veces la confianza no la podemos realmente tener. Yo creo que esa es una invitación para que dejemos de lado todo aquello que nos aleja y que supuestamente nos da seguridad, cuando en realidad la única seguridad debería ser Dios. Sí. Rezar ese salmo cuando uno siente que se le han cerrado todas las puertas y que cuando necesitamos buscar en Dios algo más de lo que nos ofrece la vida, el mundo, ¿no? Dios nos enseña un camino de vida, nos colmará de gozo y de delicias. No veremos el abismo y la fosa, sino nuestra vida va mucho más allá de la muerte y de la condición de muerte, ¿no? Entonces, es un salmo que inspira confianza y afianza nuestra esperanza en él. ¿Algo más? Leemos entonces, o rezamos la breve oración conclusiva. Hay unas preguntas. Hay una pregunta, sí. No veo preguntas. Enseñanzas. ¿Qué nos enseña este salmo? Sí, ¿A cuál te refieres? sí, a esas enseñanzas. La parte que no la leímos, sí. Sí, son las enseñanzas que decía, los textos de los Hechos de los Apóstoles que refieren a estos dos versículos. ¿Sí? Ok. Leemos entonces, rezamos entonces la oración final para que nos ubica dentro del contexto del Salmo. Oh Señor,
nuestro Dios, que en tus misteriosos planes de amor y salvación has ofrecido a tu Cristo el cáliz de una muerte amarga, pero no has dejado que la humanidad de tu Hijo viera la corrupción y has abierto el sendero de la vida. Concédenos de no tener otro bien que tú, de gustar junto a ti en la gloria de la resurrección, la alegría sin fin de tu rostro, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy a veces las oraciones conclusivas son mucho más concretas y prácticas, nos colocan en el foco, ¿no? El salmo a veces se diluye, pero vale la pena aprovechar sea la lectura del salmo como la oración conclusiva. Y pasamos al Salmo 23, que es un salmo muy famoso, ¿no? El salmo de El Señor es mi pastor. Es en momentos de crisis y de peligro cuando más se siente la urgencia de contar con gobernantes que estén dotados de liderazgo, visión a futuro, iniciativa, responsabilidad y sensibilidad social y de gran valor. Lamentablemente muchos gobernantes carecen de estas cualidades. Escuchemos la profesión de confianza del salmista y preguntémonos, ¿qué espera el mundo de sus líderes? ¿Qué cualidades deben poseer los que dirigen los destinos de una nación, de una empresa, de una familia y de la iglesia? Muchas veces nosotros criticamos a los líderes, a los gobernantes, porque no tienen la suficiente preparación ni disposición para gobernar con acierto y con sabiduría. Es uno de los temas de nuestra conversación más frecuente, ¿no? Ojalá nuestros gobernantes fueran pastores con la responsabilidad que tienen. Sigamos texto de la Biblia. Jesús es el buen pastor, enviado a las ovejas perdidas de Israel. El pequeño rebaño de sus discípulos que él ha reunido será perseguido por los lobos de fuera y por los de adentro, disfrazados de ovejas. Al atardecer del tiempo, el Señor de las ovejas separará en el rebaño las buenas de las malas. Jesús es el pastor perfecto, porque da su vida por las ovejas. Muy bien. Y sigue el famoso salmo del buen pastor, que es precioso. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por senderos oportunos, como pide su título. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Me pones delante una mesa frente a mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza, mi copa rebosa. Tu bondad y lealtad me escoltan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por días sin término. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La primera observación, se notan, hay 9 verbos dentro de este salmo. Miremos cuáles son. El primero, verbos. Me hace recostar. Segundo, Repara. no, antes todavía. Me conduce. Entonces, el primer verbo, el buen pastor me hace recostar. Luego, me conduce. Tercero, Repara. repara mis fuerzas. Cuarto, Guía. me guía. Quinto, me acompaña, va conmigo, ¿no? El versículo 4. Quinto, prepara una mesa. Sexto, Perfumas. me unge, me perfuma. Y ya tengo una otra orden, me escoltan, ¿no? Entonces, tenemos 7 acciones que realiza un buen pastor. Quizás dicen, es uno de los salmos más conocidos y citados. Ha alimentado la piedad de los creyentes de todos los tiempos. Es atribuido a David, pero la segunda parte del versículo 6, que habla de la casa de Yahvé, hace pensar que su autor sea un sacerdote o un levita que presta servicio en el templo de Jerusalén. Bueno, Yahvé es mi pastor, nada me falta. Veamos un poco. Primero, Yahvé, aquí se repite
la palabra lo traduce Yahvé, ves que el Señor, es el Señor, es Yahvé. El primer versículo del poema nos dice que los versos siguientes se han de leer como imagen. El autor no está hablando de ovejas, sino de sí mismo, en imagen de oveja. Él dice, tú vas conmigo. La imagen del pastoreo pertenece a una cultura bastante extendida en toda la humanidad. Las verdes praderas hay que verlas como una meta muy deseada en medio del desierto. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con la muchedumbre hambrienta una tarde después de una larga predicación? Él pidió que la gente se sentara en verdes praderas. Había un pasto. Él pensó en la comodidad de la gente. Pidió que se sentaran en el pasto, ¿no? Porque habrá habido mujeres y niños y ancianos, ¿no? ¿Quién nos recuerda? En el verde de la hierba se revela la tierra materna que ofrece su regazo acogedor. El agua no solo quita la sed, sino devuelve el respiro a las fuerzas caídas. La oscuridad, con su miedo, nos trae recuerdos infantiles. Vale, miremos. Entonces, en solo 4 textos del Antiguo Testamento se atribuye a Yahvé el título de pastor. No lo dice cuáles son los textos, pero sus relaciones con Israel son descritas a menudo como las de un rey pastor. Con mucha frecuencia en el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, encontramos la figura de Dios como buen pastor. Como que es muy importante tener en cuenta cuáles son las funciones del pastor, como hemos dicho, estos 9 verbos, ¿no? Me hace recostar, me conduce, repara mis fuerzas, me guía, me acompaña, me sosiega, me prepara una mesa, me unge y me escolta. 9 verbos para indicar cuáles son las funciones de un buen pastor, de un buen jefe, de un buen líder. Si nosotros aplicamos cada uno, un padre de familia, un jefe de empresa, un jefe de personal, tiene que reunir estas 9 propiedades, ¿no? Dice, bueno, el buen pastor alimenta a sus fieles con hierba fresca, con una doctrina nueva. Sí, Jesús nos ofrece no las viejas leyes del Antiguo Testamento, sino da la doctrina, la buena noticia del Evangelio. Es la nueva, la hierba fresca, con la buena nueva del Evangelio, con el mandamiento nuevo del amor, con el pan de la Eucaristía. Nos promete un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Nos conduce hacia las aguas de reposo. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que nos ofrece Cristo como buen pastor cumplió las promesas que habían hecho los profetas. Me guía por senderos oportunos, como pide su título. Dice Jeremías, dice que Dios hará una nueva alianza con su pueblo, senderos oportunos. Ya había finiquitado la antigua alianza por la continua caída en la idolatría, y el profeta Jeremías y Ezequiel nos prometen una nueva alianza. Dice, nos guía, me guía por senderos oportunos, como pide su título. Dice, Dios hará una nueva alianza con su pueblo, escribirá la ley ya no en tabla de piedra, sino en su interior, sobre sus corazones. Así que no tendrá que preguntar más uno a su prójimo, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos me conocerán, del más chico al más grande. Dios guiará a su pueblo para que obre rectamente según la justicia de Dios. Hablará en su interior a través del Espíritu Santo, el cual nos recordará y nos hará comprender lo que Jesús nos ha enseñado, por la gloria de Dios, por su amor y su lealtad. Entonces, muy rico de aplicaciones estos textos. Me guía por senderos oportunos. Aunque camine por cañadas oscuras, dice, nada temo. Una de las funciones del pastor es la de defender a su rebaño, de darle valor. El pastor se pone delante de las ovejas, las cuales se sienten seguras cuando ven el bastón de mando del pastor con el cual puede enfrentarse al enemigo. Se preguntan por qué hace hincapié en el bastón. Dice, tu vara y tu callado. Son dos tipos de bastones, la vara y el callado.
Se preguntan los estudiosos por qué el pastor debe tener dos tipos de vara, ¿no? Algunos interpretan que una es para recoger y para golpear a las ovejas que están desesperadas. Otra para hacer sentir el toque del bastón en el piso para que ellos reconozcan que ahí está el pastor, ¿no? Son dos efectos que tiene la vara y la que tiene el bastón. Dice, el pastor se pone delante, la cual se siente segura cuando viene el bastón de mando del pastor. Bueno, luego me pone delante una mesa frente a mi enemigo, me unges con perfume. Dios ha dispuesto un banquete para sus discípulos, rico, lleno de ricos alimentos como lo había hecho en Israel en el desierto, ungiéndole la cabeza con óleo perfumado como lo hizo a Jesús, la mujer pecadora en la casa de Simón cuando le ungió. Tu bondad y lealtad me escoltan. Finalmente dice, el pueblo la oveja necesita para continuar su camino que lo escolten. Entonces, dice, tenemos dos escoltas. Uno, la bondad de Dios y la otra, la lealtad. Son dos escoltas que acompañan al creyente a lo largo de su camino. Contar con la bondad de Dios y con la lealtad, la fidelidad. Todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por 10 años. Entonces, un salmo maravilloso porque nos asegura la acción de Dios como pastor de una familia, de la iglesia, de cada uno de nosotros, con estos 9 acciones que hace, y nos hace recostar, nos conduce, repara nuestras fuerzas, nos guía, nos acompaña, nos sosiegan, nos prepara una mesa, nos unge, nos escolta. ¿Qué más podemos pedir al salmista para entender todo lo que hace Cristo por nosotros y todo lo que deberíamos hacer nosotros con los que dependen de nosotros, dependen en cuanto a relación de dependencia? Enseñanza del Salmo. ¿Quiere leer las enseñanzas al final de la página 35? Cristo es el buen o auténtico pastor. Y la primera carta de San Pedro nos describe el rol de Jesús como pastor. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Me guía por senderos oportunos, como pide su título. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Me pone delante una mesa, frente a mis enemigos. Me unge con perfume la cabeza, mi copa rebosa. Su bondad y lealtad me escoltan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por días enteros. ¿Algún comentario? Salmo se presta para que lo hagamos, sea individualmente, yo soy una oveja que pertenezco al buen pastor, o como colectividad, como familia, como iglesia, como comunidad religiosa, etc., ¿no? Se presta bellísimo para que individuemos cuáles son los cuidados que debe tener un buen pastor, un buen gobernante, un buen líder dentro de su grupo, ¿no? Si uno lo tome en serio esto, es maravilloso, ¿no? Porque son 9 acciones que realiza el pastor para con su rebaño. Terminamos con esto, ¿sí? Ok. La oración final. Oh Señor Jesús, pastor de la iglesia, que nos has hecho renacer en las aguas del bautismo, nos has marcado por tu Espíritu con la unción de salvación y nos invitas a la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. Guíanos por sendero de justicia. Suscita pastores santos y valientes, para que caminando en medio de las tinieblas no temamos ningún mal y gustemos para siempre la paz de la casa del Padre. Amén. Bueno, terminamos hoy.